en el capítulo 4. Leemos a partir del versículo 11, vámonos hasta el versículo 12 para tener un contexto. Estos versículos ya los meditamos, ya los hemos estudiado, pero los retomamos para poder tener el contexto adecuado para continuar con el estudio de esta noche. Capítulo 4, versículos 11 y 12, cuando lo encontremos puestos en pie, le damos lectura a la palabra de nuestro Dios. Capítulo 4 de la epístola a los Efesios, versículos 11 y 12. ¿Lo tenemos? ¿Lo tenemos? Dios, me da la impresión que andan la lengua dormida del 24 en la noche todavía. ¿Lo tenemos? Muy bien, entonces le damos lectura a la palabra de nuestro Dios y dice de la siguiente manera, juntos y que se puede escuchar. Y él mismo constituyó a unos apóstoles, a otros profetas, a otros evangelistas, a otros pastores y maestros, a fin de perfeccionar a los santos para la obra del ministerio, para la edificación del cuerpo de Cristo, hasta que, 13, leemos, dice, hasta que todos lleguemos a la unidad de la fe y del conocimiento del Hijo de Dios, a un varón perfecto, a la medida de la estatura de la plenitud de Cristo. Hasta allí y oramos. Señor y buen Dios, en esta noche háblanos al corazón, instrúyenos con tu palabra. Queremos aprender, queremos recibir más de ti en esta hora. Que el momento de retirarnos lo hagamos edificados y fortalecidos por tu palabra. Te lo suplicamos en el nombre de Jesús. Amén y amén. Podemos tomar nuestros asientos, mis estimados hermanos. Hemos venido hablando acerca de los dones de Cristo. Espero que podamos tener siempre la referencia de las enseñanzas que se han ido impartiendo, y si no, pues ahora tiene el beneficio de que ni siquiera tiene que acercarse ya al área de cabina, solo se mete a la plataforma de YouTube y ahí están los mensajes. Creo que casi todos los que se han venido predicando están allí. ¿Por qué le digo esto? Porque en algún momento le voy a hacer algunas referencias de cuando hablamos de los dones de Cristo, del ministerio de los apóstoles. Recuerda usted que dijimos que podemos hablar de dos tipos de apóstoles, ¿verdad? Los apóstoles de Cristo y los apóstoles de la iglesia. Los apóstoles de Cristo, los que anduvieron con él, y los apóstoles de la iglesia fueron algunos a quienes se les atribuyó ese oficio, y no necesariamente son los que anduvieron con Jesús. Entre ellos, algunos clasifican a Bernabé, que fue compañero del apóstol Pablo en sus viajes misioneros y un gran servidor de la iglesia. Pero cuando hablamos de los apóstoles de Cristo, recordará usted que tenían funciones específicas. Primero que los apóstoles de Cristo, ninguno de ellos se perpetuó en su oficio, ni ninguno de ellos lo fue delegando o lo fue heredando. En la medida en la que ellos fueron muriendo, hasta ahí llegó pues esa categoría de apóstoles de Cristo. Entre algunos de los propósitos que ellos tenían era, hermano, poder establecer o poder proporcionar los cimientos en donde la iglesia iba a ser establecida. Por eso es que la carta a los Efesios dice que nos fundamentemos o que estemos bajo el fundamento que pusieron los apóstoles y profetas, porque está hablando de la enseñanza, repito, del Nuevo Testamento. Y a ellos también les fue revelada, usemos esa palabra, les fue revelada, hermano, lo que es todo lo del Nuevo Testamento. Por eso hablábamos de Pedro, de Juan, de Mateo, ¿verdad? Que son los que, y bueno, el apóstol Pablo, que son los que escribieron, pues, básicamente todo el Nuevo Testamento. El único que no se sabe quién lo escribió es la carta a los Hebreos. Es el único. De ahí todos los demás tienen sus autores bien definidos, la mayor parte, pues, el apóstol Pablo. Ahora, esa era la misión de ellos. Y eso no lo pierda de vista, que se lo voy a referir más adelante. El propósito de la enseñanza de los apóstoles, profetas, evangelistas, pastores y maestros, dice el versículo 12, a fin de perfeccionar a los santos. La palabra perfeccionar no significa
llegar a un punto donde estemos exentos del error, sino la palabra perfeccionar hace referencia a la madurez del creyente. ¿Cómo alcanzamos madurez nosotros? En la medida en la que tenemos comunión con Dios y nos exponemos a su palabra. En esa medida vamos, hermano, teniendo criterio cristiano, vamos teniendo, hermano, carácter cristiano. ¿A qué nos referimos con criterio cristiano y carácter cristiano? Nos referimos que llegamos a un punto en donde entendemos que a quien nosotros seguimos y de quien nosotros dependemos es de quién, hermano, de nuestro Señor Jesucristo. No somos seguidores de hombres, no somos seguidores de instituciones, somos seguidores de Jesucristo, somos seguidores de Él. Y llegar a un punto donde tener madurez y criterio cristiano implica, como muchas veces le hemos dicho, si en algún momento usted tiene una incomodidad con algún otro creyente, como ser humano que es, tiene el derecho de molestarse, de enojarse, pero enójese con la gente, pero nunca se enoje con Dios. Nunca se enoje con Dios. Mire que en la casa nos peleamos y como nos peleamos, mejor ya ni venimos a la iglesia. ¿Y qué tiene que ver Dios en el pleito que usted tiene con su casa? Pues sí, no el hombre que Dios me dio, pues Dios le dice, yo no te lo di, vos lo agarraste. ¿Se entendió el término? Sí, ¿verdad? No, pues no es la mujer que Dios me dio, pues no, Dios no se la dio. Algunos la agarraron, ¿verdad? No se la dio Dios, algunos la agarraron. Entonces no le eche la culpa a Dios, no le eche la culpa a Él. Entonces, llegar a tener un criterio es así, hermano. Es que hoy no tengo ganas de ir al culto. Es que no es que tenga ganas, como que usted me diga que va a trabajar solo cuando tiene ganas. ¿Es así, hermano? ¿Va a trabajar solo cuando tiene ganas? ¿Verdad que no? Yo sé que algunos dirán, ¿y cómo va a comparar venir a la iglesia con el trabajo? No, definitivamente que no tiene comparación, hermano. Es mucho más importante su comunión con Dios, ¿o no? Sí, ¿verdad? Es mucho más importante. No, pues si no voy al trabajo me echan. ¿Y quién cree que se lo ha dado, hermano? ¿Quién se lo ha dado? ¿Y por qué no lo han echado? ¿Por gracia y misericordia? No cree que porque somos tan buenos trabajadores, hermano. No. ¿Y por qué Dios no permite que nos echen de ahí, verdad? Entonces, llegar a un criterio, a una madurez y a un carácter cristiano implica todo eso, mis estimados hermanos. Entonces dice la Escritura, a fin de perfeccionar a los santos para la obra del ministerio. ¿Cómo sé o cómo identifico que estoy creciendo en mi relación con Dios? Todo cristiano que crece en su relación con Dios, hermano, desarrolla un compromiso con la obra de Dios, desarrolla un compromiso con la obra. Un cristiano que crece espiritualmente es un cristiano que no puede estar quieto, hermano, que no puede estar quieto. Un cristiano que crece en el conocimiento de Dios, que crece en su madurez, en su relación con Dios, siente en su corazón el deseo de servirle a Él, de servir en el engrandecimiento de su reino. ¿Cómo sé que estoy creciendo? ¿Tiene usted la intención de involucrarse, de servir? ¿Tiene usted la intención de ser partícipe del engrandecimiento del reino de Dios? Si es así, usted está creciendo. Si usted es un creyente todavía apático, indiferente, que en la medida en lo que pase en la mayor medida desapercibido, mejor todavía, entonces a usted le hace falta crecer. A usted le hace falta buscar más de Dios, a usted le hace falta meterse más con Él. ¿Por qué razón? Porque la Escritura dice, a fin de perfeccionar a los santos para la obra del ministerio. El orgullo de un creyente no es decir, yo tengo 20 años de ser cristiano y ¿qué ha hecho usted por la obra? Nada. Eso no es orgullo, hermano. Eso no es orgullo. ¿Cuánto tiempo tiene usted de ser creyente? 10 años. ¿Cuántas personas ha conducido a los pies de Cristo? Ninguna. Como decía un hermano, el buey que tenga sed que busque el agua, me decía. Sí, pero eso no dice la palabra, eso no enseña la Escritura. La Escritura nos manda a ir, ¿y qué, hermanos? Y hacer discípulos, y predicarles. Eso nos manda la palabra. Entonces, no se trata, hermano, de yo soy cristiano, ¿verdad? Y soy un cristiano, ya soy un cristiano viejo. No, lo de viejo se lo creo. Pero no significa que sea un cristiano maduro, un cristiano con criterio. No significa eso. Entonces, repito, el ministerio de los apóstoles, de los profetas, de los evangelistas, de los pastores y maestros, el propósito es que puedan proporcionar, hermanos, la enseñanza,
el alimento espiritual apto, apropiado para el crecimiento de nuestra relación con Dios. Conversaba con alguien acerca de las diferentes circunstancias o situaciones que de repente desmotivan al creyente, de situaciones que de repente nos hacen quizá pensar en la posibilidad de cambiarnos de congregación. Y si hablamos en un plano de madurez, y lo hemos dicho muchas veces, no es primera vez que lo declaramos acá, hermano, la única razón válida, la única razón respetable para que alguien diga, no, mire, yo ya no me voy a congregar más en este lugar, la única razón es que usted diga que ya no crece espiritualmente, pero que sea una razón, hermano, legítima, no una cuestión caprichosa, ¿verdad? El día que usted diga, mire, yo vengo a la iglesia y yo ya no me alimento, a mí esos mensajes ya no me satisfacen espiritualmente, a mí Dios ya no me habla a través de esa palabra, entonces como yo ya no me alimento, como yo ya no crezco, entonces yo tengo que buscar el alimento espiritual y entonces tengo que ir y buscar a ver dónde yo me alimento espiritualmente, porque yo estoy muriéndome espiritualmente hablando, porque no me alimento, porque no crezco. Si esa es la razón, hermano, pues mire, definitivamente vaya, huya por su vida, busque donde usted se alimente. Pero si usted dice, o hemos dicho, si cuestionamos y decimos, hermano, usted le satisface el mensaje, Dios le habla a su corazón, usted se fortalece a través de la palabra, usted siente que avanza en su vida cristiana, usted dice, sí, pero estoy peleado con fulano, estoy peleado con mengana, estoy aquí con allá, molesto con no sé qué, no con no sé cuánto, entonces yo mejor me cambio porque con esta gente no se puede. No, el inmaduro en todo caso, hermano, sería usted. Sería usted. La razón válida, la razón aceptable es que, pero repito, con sinceridad, que puede decir, no, es que mire, yo ya no me alimento espiritualmente ahí. Y hay lugares así, tristemente los hay, hermano, donde los creyentes llegan a la iglesia y llegan a escuchar los regaños, por decirlo de esa manera, que no es la palabra quizás apropiada, los regaños del predicador, las quejas del predicador, que llegan a escuchar la predicación que sale del intestino del predicador y no del corazón de Dios. Entonces, en esas circunstancias es válido, mire, vaya ahí y busque un lugar donde crezca espiritualmente. Porque tristemente, repito, existen esos casos, hermano, en donde termina el servicio y todo el mundo se dio cuenta que el predicador, tirándole al fulano de tal o a la fulana de tal, pasó todo el servicio, ¿verdad? Mire, ¿y cómo supo que le estaba tirando? Si se le quedaba viendo, ¿qué más quería usted? Y hay hermanos aquí, ¿verdad? Y hay hermanas por allá, ¿verdad? Y hay gente con la que no se puede. Y usted dice, me estará tirando y por poquito le da besitos así, ¿verdad? Pues, mire, tiene razón, eso no alimenta, eso no es palabra. Tiene razón, huya por su vida. Pero si usted identifica que se alimenta, que crece, hermano, entonces todo lo demás, aprende a tener criterio, carácter cristiano y siga adelante. Entonces dice la Escritura, a fin de perfeccionar a los santos para el ministerio, para la edificación del cuerpo de Cristo. Hasta, vámonos al versículo 13, y aquí ya partimos con lo que nos compete en esta noche, hasta que, ¿qué dice, hermanos? Todos, ¿hasta qué? Todos lleguemos a la unidad de la fe y del conocimiento del Hijo de Dios. Ojo, le quiero explicar brevemente esto. Cuando dice del conocimiento del Hijo de Dios, no está hablando, hermano, de la salvación, no está hablando del conocimiento de Jesucristo para ser salvos. En este contexto no está hablando de eso, sino de poder tener un conocimiento más amplio, tener un fundamento firme de lo que usted y yo hemos creído acerca de nuestro Señor Jesucristo. Acerca de nuestro Señor Jesucristo, porque de repente usted se va a encontrar con cada corriente doctrinal, religiosa, sectaria, que en algún momento va a venir y van a cuestionar lo que usted ha creído. Le pongo un ejemplo. Hay ciertas corrientes gnósticas que dicen lo siguiente, y yo no sé si alguna vez lo he escuchado, pero de repente usted se va a encontrar con una chollazón como esta. Dicen, Jesús es el Cristo de la era de Acuario, dicen ellos. Y uno dice, ¿y esto? ¿Verdad? ¿Cómo? Sí, es que en la época que Jesús nació, fíjese bien,
En la época que Jesús nació, era la era de Acuario. Entonces Jesús en el bautismo recibió un don divino con la descendencia del Espíritu Santo, que se manifestó a través de una paloma, y entonces ahí Jesús fue cristificado. Entonces Jesús, porque algunos hasta cuestionan el hecho de decir Jesucristo. Dice, eso no es así, no es Jesucristo, es Jesús Cristo. Mire, esas son cuestiones de palabras que al final no tienen ningún peso doctrinal. Lo peligroso es cuando comenzamos a separar a Jesús, hermano, y ponemos a Cristo, hermano, en una condición diferente. Entonces estamos diciendo, Jesús fue un hombre que llegó al punto de ser ¿qué? Cristo. Hermanos, es una chollazón, pero más perdido que Santa Claus cuando se murió la manchula, hermano. Más perdido que eso. Porque entonces estamos diciendo que Jesús, cuando nació, hermano, no era divino, sino que era un ser humano como cualquiera. Y si Jesús pudo llegar a la categoría de Cristo, entonces cualquiera de nosotros en algún momento puede llegar a la categoría de Cristo también. Hermano, y eso no es así. Jesús no fue 50% hombre y 50% Cristo. Cuando se dice Jesús, y si usted quiere ponerle Jesucristo o Jesús Cristo, al final lo que debemos entender que Jesús es 100% hombre y 100% Dios. Y desde el momento de su nacimiento, hermano, hasta el día de hoy, Él sigue siendo Dios eterno y todopoderoso. Jamás separado del Padre, jamás diferente al Espíritu Santo, porque es el mismo Dios. Es Dios hecho hombre. Es Dios hecho hombre. Entonces, cuando llegamos a esa condición, hermano, o mejor dicho, a eso se refiere cuando el versículo dice llegar al conocimiento del Hijo de Dios. O sea, saber en quién yo he creído. Por eso repetimos muchas veces las palabras del apóstol Pablo. Yo sé en quién he creído. Mira, a mí no me venga con una cuestión distinta de lo que hemos escudriñado, de lo que hemos aprendido a través de la palabra de Dios. Por eso es que es importante que usted tenga su Biblia, que usted escudriñe su Biblia. Por eso es importante que en una congregación cristiana tengamos la Biblia como base, como fundamento, como norma de nuestra fe. Entonces, la primera parte del versículo 13 dice, hasta que todos lleguemos a la unidad de la fe. ¿A qué se refiere con la unidad de la fe? Hermanos, y este es un conflicto que considero, no sé si en algún momento todo lo hemos pasado, pero considero que buena parte lo hemos pasado. En algún momento decir, ¿cómo sé yo que estoy en la verdad? Porque mire, los fulanos de tal dicen que ellos tienen la verdad. Los fulanos de tal dicen que ellos tienen la verdad. Entonces, ¿quién tiene la verdad? ¿Cómo sé yo que estoy en la verdad? Hermano, si usted cree que estar, o mejor dicho, que ser parte, óigame bien, si usted cree que ser parte de una iglesia es estar en la verdad, ya se amoló, no está en la verdad. Si usted cree que ser parte de X o B religión es estar en la verdad, ya se amoló, no está en la verdad. La Biblia nos declara una verdad. Juan 14:6 dice, y Jesús les dijo, yo soy, ¿el qué, hermano? El camino, la verdad y que nadie viene al Padre si no es por mí, dijo Jesús. Entonces, la verdad no es una iglesia, la verdad no es una religión, la verdad es ¿quién? Es Cristo. La verdad es Cristo. Entonces, ¿quiénes, pongámoslo en este plano, quiénes son los que van a heredar entonces el reino de los cielos? ¿Quiénes son los salvos? Los salvos son todos aquellos que han confesado a Jesús como Señor y Salvador de sus vidas. Y que están convencidos que por la gracia y misericordia de Dios van a estar en su presencia. Ellos son los salvos, hermano. ¿Y dónde los encontramos? En una cantidad grande de congregaciones. Cantidad grande. Alguien me dijo una vez, ¿y los católicos van a ser salvos? ¿Aquellos que han recibido a Jesús como Señor y Salvador de su vida? Sí. Pero van a una iglesia idólatra. Es que la iglesia no los va a salvar. ¿Los va a salvar quién? Cristo. Mire, entonces todos los que van al tabernáculo son salvos. Eso quisiera yo.
Pero no es así. Porque Dios los va a elegir. No. Porque en todas las congregaciones hay gente religiosa. Porque en todas las congregaciones hay gente iglesiera. En todas. En todas. En todas las congregaciones, hermano, usted va a encontrar personas que estuvieron un tiempo y que después, hermano, se fueron. Algunos regresaron al mundo, algunos comenzaron a profesar una fe distinta. Algunos van a regresar, algunos otros no. Entonces, no somos nosotros dioses, o no somos Dios para determinar en quién verdaderamente habita el Espíritu de Dios y en quién no. Entonces, por eso es que yo por fe, hermano, por fe, no porque sepa, yo por fe puedo asegurar, mire, todos los que están aquí que han recibido a Cristo, todos van a estar en la presencia de Dios, todos vamos a estar allí. Pues yo por fe lo declaro de esa manera, porque se predica un mensaje claro, porque se predica la verdad que es Jesucristo, porque predicamos que si usted no recibe a Jesús, hermano, usted no ha tenido perdón de sus pecados, usted no es salvo si no ha abierto su corazón a Jesús. Es porque predicamos eso, es que podría atreverme a asegurar por la fe que la mayoría, que todos los que estamos acá somos salvos. Pero la verdad la conoce usted. La verdad la sabe usted. Si de verdad, de verdad, de verdad ha nacido de nuevo. Si de verdad ha confesado a Jesús como su Señor y Salvador. Si realmente tiene la seguridad de que usted va a estar en el cielo. Eso lo conoce usted. Lo conoce usted. Y entonces, mire, los de otras congregaciones son nuestros hermanos. Todos aquellos que han sido lavados con la sangre de Jesucristo son nuestros hermanos. Son nuestros hermanos. Ahí entran cantidad de denominaciones. Asamblea de Dios, Iglesia de Dios, Elim, presbiterianos, qué sé yo. Cantidad de congregaciones que confiesan a Jesús como Señor y Salvador de su vida. Aquí cerquita, en Huizúcar, hay una iglesia, creo que ya les he comentado, que es la única que yo conozco en el país, pero se supone que hay varias. Se llama Iglesia Reformada. Son cristianos. Son cristianos. Entonces, si ellos han recibido a Jesús, pues son mis hermanos en Cristo. Una posición sectaria es cuando un grupo se atribuye la exclusividad de la salvación. Nosotros somos salvos, nosotros tenemos la verdad y nadie fuera de este círculo es salvo. Si usted quiere ser salvo, tiene que venir y estar con nosotros. Si no está con nosotros, usted no es salvo, usted está perdido, usted está equivocado. Esa es una posición sectaria, hermano. Por eso es que la predicación de la sana doctrina trae crecimiento espiritual. Y cuando desarrollamos el crecimiento espiritual, entonces dejamos de andar peleando por cuestiones vanas. Dejamos de andar peleando por cuestiones vanas. ¿Cuáles son las cuestiones vanas? Podemos poner quizás un tema controversial como es el bautismo. Porque mire que una vez, bueno, de hecho que hubo unas personas que me dijeron, mire, nosotros nos queremos bautizar. Les dije, ok, no hay problema, por supuesto, los vamos a bautizar. Vamos a programar los bautismos y les vamos a bautizar. ¿Y dónde hacen ustedes los bautismos? Me preguntaron. Pues allá en la iglesia central, le dije. Hay un bautisterio y los bautizamos. Ah, no, pero nosotros nos queremos bautizar en un río. Pero, mira, aquí cerca no hay río. Y el que está, no creo que se quieran meter ahí. No creo yo. Es el que tenemos más cerca. Es el que tenemos más cerca. Y le digo, bueno, si ustedes tienen a bien, pues tal fecha vamos a tener bautismo. Hermano, no se quisieron bautizar. No se quisieron bautizar. Porque ellos querían que fuera en río. Y una vez yo le pregunté a alguien, a otras personas, con un tema similar. No, es que mire, tiene que ser en un río. ¿Y por qué? ¿Y por qué? Porque ahí, cuando uno se bautiza, el río pues le lava a uno los pecados. ¿Quién le ha dicho semejante falsedad? Si acaso se llevará un poquito de tierrita nomás, porque de ahí otra cosa no creo que se lleve, hermano. Porque el pecado no está, el pecado no está por encima, el pecado está por dentro. Y si usted ya recibió a Cristo, entonces usted ya ha sido limpio de todo pecado.
mis estimados hermanos, pero hay cuestiones así. Entonces, cuando usted llega a un criterio, a una madurez espiritual, usted dice, mire, sea en río, y si nos vamos a ese plano, mire, uno cuando va avanzando en el desarrollo del ministerio, uno tiene tantas experiencias. Usted me pregunta, ¿dónde ha bautizado usted? En ríos, en lagos, en la frontera allá por Honduras, ¿verdad? Del lado de Honduras bautiza también, en bautisterio, en la playa, hermano. Me invitaron a hacer unos bautismos al mar. Y yo dije, bueno, son los bautismos más raros que yo he hecho, ¿verdad? Porque en plena corriente del mar, dije, Señor, si te lo llevas es porque es tu voluntad, ¿verdad? Muerto al pecado y quizás en la vida también al mundo, ¿verdad? Si se lo llevaba el mar. En el mar, hermano, en el mar. Son los bautismos más arenosos y salados que he tenido en mi vida. En el mar. Mire, y esos valen. Pues mire que muertos al pecado casi que literalmente usted. Así que sí vale. Sí vale. Si es que no es la forma, no es la manera, no es eso. Hay quienes hasta se ponen a pelear, ya, porque sabe usted que hay iglesias cristianas que no bautizan por inmersión, o sea, por sumergir completamente a la persona, sino que lo bautizan por aspersión, o sea, le echan un chorrito en la cabeza y ya lo bautizaron. Hay gente que se pone a estar peleando por esas cosas. Mire, la apuesta que siempre hemos hecho, yo le doy $100 si usted me dice bíblicamente cómo tiene que ser el bautismo. Dígame, ¿cómo? Bíblicamente, demuéstremelo. ¿Cómo tiene que ser? Alguien me dijo, es que cuando bautizaron a Jesús, entonces Juan el Bautista, y esa es la postura, para que ilustrarlo bien. Me dijo, y es que cuando Juan el Bautista bautizó a Jesús y puso las manos así, me dijo, y entonces, dije yo, oh maestro, le dije yo, ¿verdad? Ha logrado ver a través de las escrituras. ¿Cómo supo que Juan el Bautista le puso las manos así? ¿Cómo supo? Ese era un iluminado, hermano. No nació con estrella, nació estrellado el pobre, que ahorita anda más perdido que quién sabe qué. Hermano, la escritura no dice, la escritura, y la única referencia que tenemos que dice, y Jesús subiendo del río, pero subiendo del río puede tener varias interpretaciones, hermano. Saliendo de las aguas, subiendo del río, qué sé yo, hermano. El punto no es la forma, la cuestión es la fe y el acto con el que lo estamos haciendo. Ese es el punto. Porque han habido casos, y algunos recordarán que hace unos años bautizamos a alguien acá en la iglesia, y lo que hicimos fue con un guacalito le echamos agua en la cabeza por la condición en la que se encontraba. Y eso vale. Es que no es la cantidad de agua, es la fe con la que nosotros hagamos las cosas. En este caso, el bautismo. En este caso. Y en este caso, repito, porque no hay una forma donde podamos decir, mire, aquí literalmente hay cosas que se han podido, digamos, entender en función del significado de las palabras. Si continuamos con la cuestión del bautismo, la palabra bautismo es teñir de otro color, y para que algo sea teñido de otro color tiene que ser sumergido totalmente. Entonces, pero eso es una interpretación en función a las palabras, en función de eso, pero no que la escritura dé una forma, hermano, así bien detalladita. No está. Entonces, ¿para qué vamos a pelear por eso? ¿Por qué vamos a pelear por eso? Aparte que el bautismo no salva. Entonces, ¿por qué vamos a ponernos en discusiones intrascendentes? Cuando usted vaya a evangelizar a alguien y usted quiere transmitirle el mensaje, escúcheme bien, el mensaje de salvación, usted simple y sencillamente no se desvíe de ese mensaje, del mensaje de salvación. Pero es que ustedes no creen en María. Mire, ahorita no estamos hablando de María, estamos hablando de la salvación. Es que ustedes no creen en los santos, en la intercesión de ellos. En este momento no estamos hablando de los santos ni de la intercesión, estamos hablando de la salvación. Eso es evangelizar, vamos a hablar de la salvación. Pero si nos ponemos a estar peleando cuestiones doctrinales, hermano, cuestiones, ni siquiera doctrinales, cuestiones vanas, entonces no avanzamos, nos envolvemos simple y sencillamente en pleitos o en discusiones improductivas. Entonces, la Escritura dice,
hasta que todos lleguemos a la unidad de la fe, del conocimiento del Hijo de Dios, ya lo vimos, a un varón perfecto. O sea, ¿a qué apuntamos? ¿Cuál es nuestro modelo a seguir, hermanos? Dice, a un varón perfecto, a la medida de la estatura, de la plenitud de... ¿Quién es nuestro modelo, hermanos? Cristo. Es Cristo. Es Cristo. Él es nuestro modelo. Hay gente tan, no sé si decirle ciega, tan necia, tan testaruda, que dicen, ustedes son de Toby. Miren, el hombre ya se murió, hombre. Ya está en la presencia del Señor. Nosotros somos de Cristo. Somos de Cristo. Mi estimado, pero hay gente tan necia, tan ciega. Porque nuestro modelo es Cristo. ¿A quién le apuntamos? A Cristo. A Cristo. El apóstol Pablo dijo algo que a veces se malinterpreta. Sed imitadores de mí, como yo lo soy de Cristo. No estaban diciendo, cópienme a mí. Está diciendo, vivan su evangelio, vivan su cristianismo, vivan su espiritualidad en la misma intensidad como la vivo yo, en mi relación con Cristo. O sea, si van a imitar algo, imiten mi fe, dijo el apóstol, mi determinación, no a mí. No a mí como Pablo, no a mí como ser humano, sino la convicción, mi determinación de mi fe en Jesucristo. Entonces, mis estimados hermanos, ¿a quién apuntamos? Decíamos, a Cristo. Y dice la palabra, sigamos leyendo, versículo 14. Y esto es interesante. Si retomamos lo que mencionamos hace un momento, ¿cómo sé que estoy creciendo? ¿Cómo sé que estoy avanzando en mi vida espiritual? ¿Cómo sé que estoy madurando en mi relación con Él? Bueno, vea lo que dice el 14. Para que ya no, ¿cómo dice? Seamos niños, ¿cómo, hermano? Fluctuantes. ¿Qué es eso de niños fluctuantes, inestables? Los niños son tan hermosos, pero a veces se rebuscan porque uno los castiga, hermano. ¿Alguna vez le ha pasado que alguno cuando son chiquitos, ¿verdad? Y que de repente se empecinan en que quieren algo y yo quiero, y de repente usted se hostiga, va y toma, ahí está. Y por lo que tanto lloraban y por lo que tanto pataleaban, no se lo terminaron de comer. ¿Alguna vez le ha pasado? No lo terminaron de comer. Y que pongamos el ejemplo de un pedazo de pastel. Y usted les pone un pedacito así y pone a llorar porque no quiere un pedacito. Quiere la mitad del pastel. Y que muy poquito, y mi hermano, ¿por qué le dio más? Y no sé qué, y no sé cuánto. Va a tomar. Si usted le da el pegoste, ¿verdad? Va a darle. Y después usted le ve la carita que está. Y usted le dice, ya no querés, ¿verdad? Y por eso chillabas tanto. Y por eso chillabas tanto. Por eso chillabas tanto. Son inestables, hermano. Son inestables. Entonces, esa expresión, cuando dice, para que ya no seamos niños fluctuantes, está diciendo, para que no seamos inestables en el plano espiritual. ¿Cómo inestables? Cuando nos hacen dudar de nuestra fe. Cuando nos hacen dudar, hermano, de lo que la palabra dice. No le voy a decir, y por favor no lo sostenga de esa manera, que me hagan dudar de lo que me enseñan en la iglesia. Porque en la iglesia, o lo que le enseñamos en la iglesia, puede ser que esté sujeto al error porque un hombre se lo está enseñando. Lo que dice la palabra de Dios. Por eso siempre lo hemos dicho, cuando usted quiere hacer una referencia, por favor no diga, como dice el pastor, diga como dice la palabra de Dios, como dice la Biblia. Y cuando alguien venga y lo quiera cuestionar, le quiera cuestionar algún aspecto doctrinal, su frase de batalla tiene que ser capítulo y versículo. ¿Dónde dice eso la Biblia? Dígame, ¿dónde dice? ¿Dónde dice? Si usted me lo demuestra, pues está bien, yo le creo, pero ¿dónde dice eso la Biblia? ¿Dónde dice?
Es que cuando nos muramos vamos a una etapa de purificación. ¿Dónde dice eso la Biblia? Capítulo y versículo, libro, capítulo y versículo. Dígame dónde está. No, es que yo no sé dónde está, pero ahí dice, ahí dice. Alguien me dijo en una oportunidad, estaba allá en Perú, y me dice, míreme, así como dice la Biblia, de que Machu Picchu es el ombligo del mundo, me dijo. Ahí no le pregunto de cuál fumaste, porque ahí hay bastante, hermano. Ahí hay bastante, de que ahí no le pregunté de cuál se había echado. Pero le digo, ¿quién le ha dicho a usted que la Biblia dice que Machu Picchu es el ombligo del mundo? Así me han dicho, me dijo. La Biblia no dice eso. ¿Cómo no? Me dijo. No, le digo, ¿cómo no? ¿Dónde está? Pues le digo, dígame dónde está. No sé, pero ahí dice, me dijo. Sí, hermano, cuando le quieran argumentar algo, repito, su frase de batalla, libro, capítulo y versículo, dígame dónde está. Y si no, pues es algo improductivo. Ahora, sigue diciendo la palabra. Para que ya no seamos niños fluctuantes, llevados por doquiera de todo viento, ¿de qué dice, hermano? De doctrina, por estratagema de hombres que para engañar emplean con astucia las artimañas, ¿de qué, hermano? Del error. Esta palabra dice que para engañar usan o utilizan con astucia las artimañas, ¿de qué? Les voy a contar, pero charro, entre nosotros, de aquí no sale. Alguien consiguió mi número de teléfono y me llamó para concertar una cita. Y yo le pregunté que cuál era el motivo, cuál era la razón. Y se lo voy a resumir para no hacer largo la historia. Me quería venir a evangelizar, porque yo me los estoy bajando a ustedes. Entonces tiene que venir y enseñarme la revelación que Dios le ha dado. Entonces, después de escucharle un momento, le dije, ¿usted me está hablando de una nueva revelación? No, me dijo, estoy hablando conforme a la Escritura. Porque la Biblia dice, o el apóstol Pablo dijo, conforme al evangelio que me fue revelado, me dijo. Y es cierto, hermano, la Biblia dice, como el apóstol Pablo dijo, conforme al evangelio que me fue revelado. El apóstol Juan también dijo, conforme al evangelio que me fue revelado. Entonces, si la Biblia habla de eso, ¿qué argumentamos nosotros? Recuerda que le mencioné la diferencia entre los apóstoles de Cristo y los apóstoles de la iglesia. Los apóstoles de Cristo tenían una función específica, y parte de esa función específica era la escritura de la revelación del Nuevo Testamento para la iglesia. ¿A quién le fue dado? A los apóstoles de Cristo. ¿A quién le fue dado? A los apóstoles de Cristo. No le fue dado a todo el mundo, le fue dado a los apóstoles de Cristo. Entonces continué escuchándole. Yo no le dije nada porque la palabra de Dios no es para contender. Pero si uno se pone medio altanero, si uno se pusiera en un plano, ¿qué le puedo decir? Quizás un poquito con algo de altivez y orgullo, no sé si decirle religioso, o en alguna, bueno, se lo voy a contar para que usted lo interprete como a usted le parezca. Porque yo me puse a estar escuchando y yo dije, me gustaría preguntarle, ¿conoce usted la diferencia entre los apóstoles de Cristo y los apóstoles de la iglesia? ¿Sabe usted por qué el apóstol Pablo dijo eso? ¿Por qué dijo que le había sido revelado? ¿Sabe usted por qué el apóstol Juan dijo que le había sido revelado? ¿Sabe usted eso? Porque si usted no sabe eso, porque no ha estudiado, porque no ha profundizado en la palabra, no me venga a querer argumentar que usted tiene una nueva revelación porque a los apóstoles Dios les reveló. Porque eso es un error doctrinal, ese es un error teológico. Repito, no lo hice, porque no es mi propósito venir, hermano, y entrar en contienda, entrar en debate. Entonces continué escuchándolo. Y me dijo, ¿me puede atender? Y estábamos, creo que en plena, terminando escuela bíblica vacaciones, no recuerdo, pero estábamos acá con los muchachos, estábamos ocupados. Le dije, mire, en este momento no le puedo atender, la otra semana
que era la semana anterior, creo, teníamos diferentes actividades. Mire, no lo puedo atender y esta semana es complicado. Mira, hagamos una cosa. Me llama la primera semana, después del 5 de enero me llama, le dije yo. Y por ahí podemos ver. Pues sí, porque el 1 todavía estamos crudos, hermano. El día no. El 2 estamos terminando de digerir lo que de la noche del 31. Y el 3 estoy agarrando aire. El 4 es el relax y el 5 comencemos. Me llama por ahí. Y me dijo que sí. Después a alguien, pues creo que está mandando mensajes por audio. Lo tremendo es que se los manda solo a cristianos, ¿verdad? Los inconversos no se los manda, porque esa era otra cuestión que yo le hubiese cuestionado. Mire, ¿por qué me viene a evangelizar a mí? Yo soy cristiano. Vaya y busque los perdidos, no los cristianos, porque eso se llama prosenitismo. Y eso es una característica sectaria. Pero yo había acordado que, ok, después en esa semana nos encontramos y todavía estaba pensando yo, y estaba diciendo, bueno, Señor, verá, ¿qué hago? Si en caso se da la oportunidad, plantearle dos opciones. Mire, ¿qué quiere? ¿Que lo escuche o quiere que debatamos? Pero le dije, un poquito altanero, medio orgulloso quizás mi postura, pero yo sí le voy a decir, ¿quiere que lo escuche o quiere que debatamos teológicamente? Porque quiere que debatamos teológicamente, pues va a hablar usted, voy a hablar yo. Si quiere que lo escuche, yo lo escucho nada más, ¿verdad? Me termina de evangelizar a mí, ¿verdad? Y nítido, seguimos siendo cheros. No, somos cheros. Y está bien, esa era mi postura. Pero de repente le mandó un mensaje a alguien y me dijo, mire pastor, se lo voy a reenviar, y me lo reenvió, escúchelo. Y eran como 19, 20 minutos. Iban como 7, hermano. Yo estaba bien, en el reposo divino estaba yo. Y después me escribe esta persona y me dice, ¿yo le escuchó? No aguanté, le dije yo, ¿verdad? No aguanté. No escuché los últimos 5 minutos, me dijo. Y lo escuché los últimos, no, ni 5, 3, 4 minutos. Y entonces citó lo siguiente y dijo, le llamé a alguien, dijo, para poder llegar y exponerle la verdad de Cristo. Pero ahora resulta que a los consiervos, dijo, hay que pedirle cita con un mes de anticipación, porque le hablé a alguien y cómo es posible que no tenga una hora para escuchar la verdad. Me dijo que me iba a atender hasta el otro año, porque el diablo les tiene cegado el entendimiento. Hasta febrero te voy a atender, dije yo, ¿verdad? Así que cuando me llamen en enero, hermano, hasta febrero me lo voy a llevar por bayunco. Por bayunco, hermano. Miren, no hubiera dicho eso, capaz, está bien, échamonos un café, porque verdad está bueno. Pero por bayunco no, hasta febrero. Hasta febrero, y es cierto, hermano. Y como decía que lo he dejado en capítulo, ahí les cuento en enero, ahí les cuento. Pero, mis estimados hermanos, es que la palabra de Dios dice en la carta a los Gálatas, que si un ángel del cielo descendiere con un evangelio diferente, el tal sea anatema. La verdad, por todas las generaciones, sigue siendo Jesucristo nuestro Señor. De un aplauso, Señor, en esta noche. Vamos a orar. Gloria a nuestro Dios. Padre y buen Señor, esta noche agradecemos tu amor y tu misericordia, tu gracia para con nosotros. Gracias por el regalo de la salvación. Ahora, bendito Dios, te suplicamos